Vamos a iniciar con una oración pidiendo a Dios que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos a recibir la palabra que Él tiene para nosotros esta noche. Así que, Padre, gracias te doy en esta noche, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor. Nos abraza, nos acoge, Señor, en cualquier momento de angustia, de debilidad, de tristeza, Señor, o alegría también. Gracias porque tú permites, Señor, que estos momentos se den. Gracias por cada corazón. Hoy te pido, Señor, que abras, que ablandes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas, Padre, para poder hablar a ellos, Padre. Gracias, Señor, que tu palabra sea en esta noche recibida en los corazones. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad cuando lo hablaba yo con Hedy me decía, este es un tema que es necesario. La verdad es necesaria para la vida del cristiano. Vamos a hablar del quebrantamiento. Cuando Dios moldea lo que el mundo no puede tocar. Así le puse. Y hoy vamos a hablar, la estructura es, ¿qué es el quebrantamiento? Vamos a hablar un poco de Job, vamos a hablar un poco de David, el propósito divino del quebrantamiento, algunas aplicaciones y, si nos da tiempo, unas conclusiones. Ya el tiempo ya se está yendo. Cuando uno se para aquí, cuando uno ve, ya son las 6:20 y ya se acabó todo. Amén. Vamos a iniciar. Salmo 51. Salmo 51 es una oración donde David ruega, donde David, para los que han escuchado la historia de Saúl y David hace esta oración porque él está totalmente arrepentido de muchas cosas. Dice específicamente en Salmo 51:17, dice: el sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado. A un corazón quebrantado y contrito no desprecias tú, oh Dios. Pero ¿qué es el quebrantamiento? ¿Qué es el quebrantamiento? Vivimos en una cultura donde la mayoría le huimos al dolor. Eso es natural, creo yo. Muchos vivimos evitando el dolor a toda costa. Y a veces no queremos enfrentar para dar una solución a lo que está enfrente de nuestros quizás problemas o angustias. A veces no queremos dar una solución a nuestros actos negativos. Prolongamos cosas que son necesarias empezarlas a transformar. Regularmente nos dicen: sé fuerte, no llores, lo superarás, supéralo ya. Las redes sociales están llenas de versículos descontextualizados que prometen bendición sin proceso. Y la verdad es de que yo creo que muchos vemos a alguien, a un amigo, mira, le dejas Josué 1:9. Y voy a dar unos ejemplos así rápido. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. A menudo se cita como un cheque en blanco para lograr metas personales, empresariales o deportivas sin esfuerzo. Y el contexto del apóstol Pablo está hablando del contentamiento. Es una promesa de resiliencia y fortaleza espiritual ante la adversidad, no un éxito material garantizado. Y muchos creemos de que cuando nos dicen, y uno dice, sí, es cierto, eso viene de Dios, dice.
Puede ser que sí, pero los contextos no necesariamente son los nuestros. Otro ejemplo, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Se usan para prometer una vida sin problemas ni frustraciones. Inmediatas. El contexto es, esta promesa fue dada al pueblo de Israel que estaba exiliado en Babilonia. Y no estaban de fiesta. No estaban de fiesta. Estaban sufriendo consecuencias de sus propios errores. Pero el plan incluía un proceso de purificación a un futuro a largo plazo. ¿Cuántos años más o menos? 70 años. ¿Sí? Entonces, los contextos son realmente diferentes y los versículos que muchas veces nos citan, nos dan en el momento donde dicen, ay, sí, es que los planes de Dios no son esos, los pensamientos de Dios no son de mal para uno. Puede ser, pero el contexto del pueblo de Israel en ese entonces era porque estaban sufriendo. Y un último versículo, así rápido, porque el tiempo pasa rápido. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Se cita para que Dios respalde cualquier proyecto, sin importar si es ético o requiere preparación, muchas veces. El contexto encomendar, en el hebreo, galal, original significa literalmente rodar su carga sobre Dios, depositar tu confianza o responsabilidad en Dios, lo que implica alinear tus planes, tu ética y tu voluntad directamente a sus mandamientos. Y aquí viene todo lo bonito de todo esto, porque cité estos 3 versículos porque muchas veces sucede, y más sucede cuando estamos atravesando cosas muy difíciles. Porque se nos murió un familiar, porque hay una separación, porque peleamos con mi pareja, porque perdí un trabajo, porque estaba aquí y ahora estoy hasta aquí. Y muchas veces esos versículos son citados. No, ten confianza, sigue confiando, cree. Pero Dios, en su sabiduría infinita, tiene una herramienta que el mundo la rechaza con vehemencia, de verdad. Y es el quebrantamiento. Se usan textos fuera de contexto para convertirlos en un simple pretexto de conveniencia. El quebrantamiento no es una derrota. Es el proceso por el cual Dios rompe lo que nos aleja de Él, para darnos algo mejor. Es la mano del alfarero que aplasta el barro endurecido, no para destruirlo, sino para darle una forma más perfecta y útil. Para los agrónomos sabrán que es necesario podar los árboles. Y uno dice, aquí hay un agrónomo muy reconocido, Mario ahí. Él es agrónomo y él sabe muy bien que el café hay que darle una poda. ¿Por qué? Porque si no lo podan, el café seguramente no va a dar. Es necesaria esa poda. Pero no da fruto el árbol que no se poda. Y es necesario para que salga abundancia. Jeremías 18:6 dice, no puedo yo hacer de vosotros como este alfarero
oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Da forma, puede dar forma, nos puede moldear. Y muchas veces el barro es necesario que tenga algunos elementos específicos. Hay algo importante acá. El barro no elige la forma. El barro no elige la forma de qué va a ser. El alfarero sí. Pero hay una condición silenciosa. El barro tiene que mantenerse en manos del alfarero. ¿Cuántos han visto cómo hacen las jarras? Empiezan como que la mojan y le empiezan a dar forma y empiezan a darle forma hasta que hacen un cántaro o hacen alguna olla, le dan forma con sus manos. Y es importante acá resaltar que el buen barro para ser transformado debe ser moldeable. No puede tener ningún tipo de suciedad. Tiene que estar completamente uniforme. Y eso es parte del quebrantamiento que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a estudiar por lo menos tres formas de quebrantamiento que encontramos acá en las Escrituras. Y lo vamos a ver con Job, lo vamos a ver con David y lo vamos a ver con Pablo. Y me voy a ir algo rápido, porque las historias de Job, de David y de Pablo, muchos ya las sabemos, pero voy a tocar algunos temas así rápido. El sufrimiento inmerecido, como Job, que era justo y aún así lo perdió todo. La caída por el pecado, como David, que fue confrontado con su propia traición a Dios. Y el proceso formativo, como Pablo, al que se le dio un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Y estos tres tienen algo en común. Estos tres tienen algo en común. Que Dios estaba ahí con ellos. No estuvieron solos. Y hubo mucha aflicción en medio de ellos. Job, ustedes sabrán, Job lo perdió todo. Y lo vamos a ver más adelante. Todo. Dios le dio permiso a Satanás. Y lo perdió todo. Pero él pasó 42 capítulos renegando. Hasta que entendió, en el capítulo 42 entendió lo que Dios quería para él. Realmente. Abordemos a Job. Job, el quebrantamiento en el sufrimiento. ¿Quién es Job? Job era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era el más grande de todos los orientales, con familia, riquezas, honra y salud. No cometió adulterio ni asesinato y sin embargo, en un lapso de tiempo brevísimo, perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud y hasta el respeto de su esposa. Su historia es un desafío directo a nuestra teología simplista, que si sufres es porque pecaste. Y eso es lo que dicen muchos. Este le está pasando, este seguro pecó. Es una teoría simplista. Es que miran que aquel está mal, es que seguro aquel hizo esto, muchacho. Job tenía 3 amigos. Para tener, como dicen ahora, para tener esos amigos mejor no tengo nada. Pero Job
De verdad, Job no, ahí lo describe. Job no pecó, no, él, de veras, él sufrió el dolor, pero nunca pecó. El dolor de Job es real y legítimo. Uno de los errores más comunes de la iglesia es espiritualizar el dolor hasta el punto de invalidarlo. Le decimos al que llora, alaba a Dios, declara tu victoria. Eso es falta de fe. Pero Job no fingió estar bien. Job no fingió. Job 3:3. Alguien que tenga ahí su Biblia rápido. Job 3:3. ¿Qué hizo Job en el capítulo 3, verso 3? Alguien que lo lea. Perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Qué hizo ahí Job? Él no dijo, ay Dios mío. No, él dijo, yo maldigo el día que nací. Él estaba desesperado para decir eso. Cuestionó a Dios cara a cara, derramó lágrimas y cenizas. Y Dios no lo reprendió por eso. Es que hablarle a Dios de la forma más sincera no te va a reprender. No te va a reprender. Al contrario, al final de esto le dijo a sus 3 amigos religiosos, los que habían intentado explicar el sufrimiento de Job con fórmulas teológicas, que Job había hablado de lo recto, que Job había hablado lo recto más que ellos. Los amigos estaban ahí intentando, no es que Job, tratando de explicar por qué Job estaba pasando eso. Pero Dios prefirió la honestidad agonizante de Job a la teología fría de los amigos. Job 13:15 dice, aunque Él me mate y en Él esperaré, pero defenderé delante de Él mis caminos, dice. Y aquí está la clave del quebrantamiento de Job. No es la ausencia de dudas, porque él dudó, sino la decisión de no soltar a Dios en medio de ellas. Dudas todos vamos a tener. Nos vamos a cuestionar tanto como lo hizo Job. Pero él decidió no soltarse. Él decidió no soltarse. Y eso es lo que hoy el Señor quiere de nosotros. Que tomemos la decisión de no soltarnos de la mano de Él en medio de la dificultad. Job está lleno de preguntas, enojado, confundido, en el suelo con úlceras, porque a él no le dio una gripe. A él no le dio una gripe. Pero seguía alabándole a Dios, seguía aferrado a Él. Eso no es incredulidad, eso es fe en su forma más cruda y honesta que puede haber. Por eso a mí, yo cuando hablaba de este tema, estaba hablando con Hey y me dice, te voy a mandar unas mis notas, me dice. Gracias, Hey, le dije yo. 164 hojas. Vaya que eran notas. Y dije yo, habían tantas cosas en ese documento, la verdad. Tomé algunas, pero yo no me podía quedar. Yo de verdad, Dios me había puesto en el corazón de hablar de Job.
Porque no hay mejor forma de poder expresar el quebrantamiento que un cristiano puede tener en medio de la dificultad. La respuesta equivocada de sus amigos religiosos, Elifaz, Bildad y Zofar, representa algo que existe en muchas congregaciones ahora. La teología de la retribución automática, dice. Para ellos todo era simple. Si Job sufría era porque había pecado. Sencillo. Si pedía restauración, primero debía de confesar. Su teoría era coherente, pero equivocada. Cuando alguien está en un proceso de quebrantamiento, hermanos, resistamos a no ser como ellos. Resistamos a no ser como ellos. No todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. No todo sufrimiento es consecuencia del pecado. A veces Dios permite el quebrantamiento precisamente porque confía en la persona, como le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Walter para tocarlo? ¿No has considerado a mi siervo para tocarlo? Porque Dios confiaba en que Job no iba a fallar. Lo que el quebrantamiento le reveló a Job. Job 42, 5 y 6. Me gusta en la versión Reina Valera contemporánea. Yo había oído hablar de ti, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de lo dicho y me humillo. Esa palabra humillo, cuando yo lo estaba leyendo decía, es necesario esto. Es necesario. Dice, me humillo hasta el polvo y las cenizas. Aquí en el capítulo 42 es cuando Job ya empieza a entender lo que había empezado él. Los que han leído Job y se va de capítulo en capítulo y todo, uno empieza a ver cómo él empieza a perder todo, cómo sus amigos empiezan a hablar. Este versículo al final del libro es el corazón de todo el proceso de Job. Él pasa cuestionando, argumentando, y cuando Dios le responde desde el torbellino, no es con explicaciones, sino con preguntas sobre la grandeza de la creación. Algo algo se rompe definitivamente en Job, pero esta vez fue algo bueno lo que se rompió: su autosuficiencia, su necesidad de entender todo, su concepto pequeño que tenía de Dios. Job salió del proceso con algo que no tenía antes. Y eso fue una experiencia directa y profunda con Dios. Cuando atravesamos esos procesos y empezamos a decirle al Señor y a explicarle lo que está pasando, pero no de encimita, así como Job le explicó y como Job estaba viviendo. No por encimita. Cuando le empezamos a explicar a él, ya no lo conocía solo por doctrina, por tradición familiar, porque yo crecí en la iglesia y mis papás me llevaban a la iglesia, así. No, ya no. Él empezó a entender todo eso. Ahora lo había visto, y esa visión vale más que cualquier explicación. El quebrantamiento fue el aula donde Dios mismo fue su maestro.
Y muchas veces nosotros pasamos y lo que decimos es, no, ya va a pasar. Y seguimos de necios, postergando y postergando y postergando y postergando. Pero si hay dificultades, hay formas de cómo alabar al Señor, y una de las formas es arrodillándose, postrándose, así como Job. Y Job no lo hizo porque estaba contento, él estaba angustiado, él estaba afligido. Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y aquí hay que notar el orden. Primero, la oración de intercesión por otros, señal de que el corazón ya estaba sano. Y luego la restauración. Dios no solo lo restauró el doble. El doble. ¿Y qué dijimos que era Job? Él tenía riquezas, demasiadas riquezas. Y dice, Dios lo restauró el doble de salud. El quebrantamiento no fue el final de esta historia de Job, fue el capítulo más difícil en el camino más glorioso para él. El sufrimiento no es señal de que Dios te abandona. A veces es señal de que Dios confía en ti lo suficiente para llevarte a una profundidad mayor. Y eso lo podemos ver en Job 1:8, donde le dice a Satanás, ya vistes, ya pusiste el ojo en aquel, dale con confianza, yo sé que él puede. Y eso hizo Job, y eso hizo el Señor con Job. Amén. David, hablemos de David así rápido, porque el tiempo está pasando. ¿Quién era David? Dice, David era el rey ungido por Dios, el poeta de Israel, el guerrero que venció a Goliat, el hombre de quien Dios mismo dijo que era conforme a su corazón, pero cayó profundamente en adulterio con Betsabé, manipulación del ejército y el asesinato indirecto de Urías para cubrir su pecado. Luego, meses del silencio y pretensión hasta que Dios envió al profeta Natán. La historia de David nos enseña que nadie está tan alto que no pueda caer, pero también que nadie está tan caído que Dios no pueda restaurar. Amén. Amén. Y eso es cierto, porque la historia de David es totalmente diferente a la de Job. Hablábamos de Job y hablábamos de que Dios dio permiso. Que hablamos de David y David pecó. David sí cometió adulterio, pero era conforme al corazón de Dios. Y por eso empecé con Salmo 51, porque David ahí, si pueden leerlo, llévenlo a su casa y van a notar cómo David pide a Dios, ruega a Dios por lo que él había hecho. Un versículo antes del 51:6, si no estoy mal, él dice que él compara cuando Saúl lo mandan a destruir a un pueblo, y él destruye todo, pero se queda todos los animales, y llega Samuel y le dice, el Señor te dijo que destruyeras todo. Ah, sí, pero yo dejé esto porque esto es ofrenda para Él, la mejor ofrenda para Él. ¿Pero acaso no entendiste que el Señor te mandó a destruir todo?
así como le dice el papá a uno, desobediente. ¿Acaso no entendiste? Y él le dice, es que es una ofrenda para él. Y él le dice, Dios no quiere esas ofrendas. Él quiere obediencia. Y eso es lo que Él quiere. Y el Señor le dice en Salmo 51, en el verso 7, Él le dice que las ofrendas no son necesarias, pero un corazón contrito y humillado, eso sí. El peso del pecado no confesado, y aquí es algo que yo quisiera que todos reflexionáramos, yo personalmente también. Reflexionemos en esto. Lo que muchos no analizan en la historia de David es el periodo entre el pecado y la confrontación. No fue un día, fue meses. Durante ese tiempo David vivía con el peso que había hecho, mantenido una apariencia de normalidad. Mientras tanto, dentro de él algo se desmoronaba. Salmos 32 nos da una ventana a ese periodo. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. En ese tiempo, él sabía, y muchas veces nosotros prolongamos hablarle al Señor de nuestro pecado, de lo que hemos cometido, y andamos tratando de esquivar, tratando de ver cómo evitamos hablar con el Señor. David describe cómo el costo del pecado, huesos envejecidos, quejido constante, sequedad del alma, no hay descanso, no hay paz, no hay fruto espiritual. Y muchos de nosotros conocemos esas sensaciones. Cargar algo que no hemos confesado. La convicción del Espíritu Santo es pesada porque Dios nos ama demasiado para dejarnos cómodos en el error. Y muchas veces el Espíritu Santo está ahí presionando, y nosotros estamos alejándonos, porque nos da miedo, porque nos da temor. Y aquí hay una lección práctica. Cuando más se tarda en confesar el pecado, más pesada se vuelve la carga. La gracia de Dios no se agota, pero nuestra capacidad de soportar el peso del pecado sin Él sí tiene límites. Y aquí Natán llega porque el Señor no quería dejar a David en ese estado de pecado. Dios lo amaba. Envió al profeta Natán con una parábola sabia y directa, y fue estratégico, brillante. En lugar de acusar de frente, Natán contó una historia de un hombre rico que robó una oveja a un hombre pobre. ¿Y qué dijo David? Los que conocen esa historia, ¿qué dijo David? Mátenlo. ¿Qué le dijo Natán? Pues ese eres tú, le dijo. ¡Ja! Imagínense. Pues ese eres tú, le dijo.
Esto lo vemos en 2 Samuel 12:7 para los que quieran leerlo. A veces el quebrantamiento viene a través de personas que nosotros menos nos esperamos. Natán llegó ahí tenía un propósito mandado por Dios. Y él contó esa historia. Y entonces David, yo no sé, yo me imagino a David cuando le dice, ese eres tú, se ha de haber caído no sé, de angustia, de decir, bueno, sí reconozco. David empieza su confrontación en ese momento y lo que hizo David a continuación lo definió para siempre. Y es el capítulo 51 de Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no se excusa, él no dice, es que esa vez estaba chula y ya estaba sola. Él no se excusa, él asume la responsabilidad que tenía. Él asume la responsabilidad y muchas veces no asumimos nuestra responsabilidad dentro de las cosas que nosotros estamos pasando. Decimos, no, es que lo que pasa es de que mi esposa, lo que pasa es de que mi jefe, lo que pasa es que yo. Eso es lo que pasa. Y David hace eso, asume la responsabilidad total. Yo conozco mis rebeliones, dice. Esta es la primera señal del quebrantamiento de David genuino. La apropiación sin excusas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué dijo él eso? Porque él vio lo que hizo con Saúl. ¿Saúl qué era? Saúl era escogido también. Él no fue una persona que aquí estaba, aquí lo sacamos. No, él fue escogido. Él tenía el favor de Dios, pero no obedeció. Y aún así Saúl, cuando llega el Señor, llega Samuel y le dice, ¿por qué hiciste esto? Es que es para el Señor. No. Y todavía Saúl le dice, mira, ¿sabes qué? Acompáñame y enfrente de todos no me hagas que no se dé cuenta la gente que fallé. Todavía con ese cinismo. Él lo que quería era para él un orgullo lleno. De verdad, no había humildad en él. No se estaba humillando. La petición de David no es solo perdóname para seguir igual. Es transfórmame. Pide un corazón nuevo, un espíritu renovado. No perder la comunión con Dios. Eso es lo que lo distingue del arrepentimiento genuino del remordimiento superficial. El arrepentimiento genuino desea cambio, no solo alivio. El arrepentimiento genuino desea cambio. Cambiar de dirección porque no voy bien, aunque duela. El sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado. A un corazón quebrantado y contrito no lo desprecias, oh Dios. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
David no terminó en polvo, no fue restaurado, no como si nada hubiera pasado. Las consecuencias permanecieron. El hijo murió, hubo un conflicto en su familia, pero con Dios sí. Y de ese quebranto surgieron salmos que siguen ministrando a millones de personas en la actualidad. Dios lo quebranta, lo restaura y lo sigue quebrantando, y nos sigue quebrantando por medio de esas palabras. Dios no busca gente perfecta. Dios no busca gente perfecta. Busca gente quebrantada que en su quebranto corre hacia Él, no lejos de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ya se está pasando el tiempo. Bueno, las prédicas de Chinito y de Rubén también han sido largas, así que también no crean que esta va a ser corta. El alfarero, vamos a hablar del alfarero. Como el barro en las manos del alfarero, Jeremías 18:6. Así sois vosotros en mis manos. Y esto es el propósito divino del quebrantamiento. Propósito número 1. Arrancar la autosuficiencia. Arrancar la autosuficiencia. El ser humano tiene una tendencia profunda a apoyarse en sus propias fuerzas. No es que yo puedo, no. Yo lo voy a poder hacer. Yo lo logro. En sus talentos y recursos. Job confiaba en su rectitud. David confiaba en su posición como rey. El quebrantamiento llega a recordarnos que somos barro, frágiles, dependientes, necesitados de Dios en cada respiración que damos, necesitados de Dios. El salmista reconoce que la humillación, que el quebranto, fue lo que lo devolvió al camino. No la prosperidad ni el éxito, sino el quebranto. Dios a veces quiebra nuestras autosuficiencias porque ella es el muro que nos separa de Él, la autosuficiencia, el yo puedo. Propósito 2, manifestar su poder en nuestra debilidad. Manifestar su poder en la debilidad. Y aquí para esto cito a Pablo. Pablo tuvo unas revelaciones más gloriosas de que cualquier otro ser humano haya tenido. Dice, y Dios en su sabiduría permitió un aguijón, una debilidad, un límite, una incomodidad constante, precisamente para que el poder de Dios brillara con más claridad a través de la vida de Pablo. Cuando somos fuertes, nos llevamos el crédito. Cuando somos débiles, Dios recibe la gloria. Propósito 3. Evidencia su filiación, la disciplina del Padre. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hebreos 12, 6 y 7. Porque no hay padre que no corrija a un hijo. El quebrantamiento que viene de Dios no es el golpe de un enemigo. Es la corrección de un padre que ama profundamente. Un padre irresponsable deja a su hijo que haga lo que quiera sin corrección. Un padre que ama, corrige, moldea, dirige.
Y si hoy estamos siendo quebrantados, eso puede ser señal que eres su hijo. No de que eres el enemigo, de que eres su enemigo. Propósito 4, para que Dios reciba la gloria. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del Padre sea de Dios y no de nosotros. 2 Corintios 4:7. Un vaso entero, sin grietas ni fisuras, llama la atención. Qué bonito, dice uno, ¿verdad? Nadie ve la luz que hay dentro, pero un vaso quebrado, con grietas, con fracturas, deja escapar la luz adentro. Dios brilla más en nosotros cuando reconocemos nuestra fragilidad. El quebrantamiento es el proceso que convierte nuestra vida en un vaso transparente. Nos convierte en un vaso transparente para la gloria de Dios. Amén. Quisiera, tal vez si Chitito nos pudiera apoyar. Algunas aplicaciones prácticas. Solo termino las aplicaciones y voy a hacer un llamado. No huyamos del proceso. Permanezcamos en las manos del alfarero como Job. La tentación en el dolor es alejarse de Dios, no acercarse. Pero huir del proceso solo lo prolonga. La presencia de Dios en medio del quebranto es lo que lo transforma de destrucción en formación. Permanecer no significa que no duele. Permanecer no significa que no va a doler. Significa que eliges no moverte de sus manos a pesar del dolor. Eliges no moverte de sus manos a pesar del dolor que va a haber, como lo hizo Job. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Confiesa rápido. No cargues el peso del pecado escondido. Confiesa rápido. No como David, no pasó un día, pasaron semanas. Cuando caigas, somos humanos, que no pasen meses cargando ese pecado. Salmos 32 describe claramente lo que pasa físicamente con un corazón que carga culpa. La confesión rápida acorta el periodo de quebranto prolongado y abre la puerta a la restauración. Juan 1:9, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
3, permite que el quebranto te ablande. Que no te amargue. El mismo fuego endurece el barro mal preparado y suaviza el barro bien mojado. La diferencia entre los dos no está en el fuego, sino en la condición del barro. Antes de entrar, cuando llegue el quebranto, pídele a Dios que ablande tu corazón en lugar de endurecerlo. La amargura es la alternativa al quebranto genuino. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué me pasa esto? Y es mucho más destructivo eso. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que algo deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorpe. Y aquí hay algo bien importante. 4. Habla con Dios con honestidad total, como Job. Habla con Dios. Habla con Dios. No te quedes callado. Tienes tu momento de intimidad con Dios. Habla con Dios. No le presentes a Dios una versión curada de tu dolor, a medias. Él ya lo sabe todo. Él ya lo sabe. El modelo de Job y de los salmos de lamento no muestra que Dios valora más la honestidad agonizante que la espiritualidad performativa. Y cuando oremos en el quebranto, digámosle exactamente cómo estamos, cómo nos sentimos. Y luego, escuchémoslo a Él, porque Él tiene algo que decirnos. Salmo 62:8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y usemos nuestro quebranto para otros también. Porque Job lo hizo con sus amigos. Job lo hizo con sus amigos. Él oró por ellos. No nos quebranta solo para nuestro bien. Segunda de Corintios 1:4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Jesús, antes de morir, habló de la semilla del trigo, ¿verdad? Y dice que la semilla de trigo tiene que caer, tiene que morir para que pueda florecer, para que pueda dar fruto. El quebranto en manos de Dios no destruye, transforma. No es el final de tu historia, es el capítulo más difícil en el camino más glorioso. Y la pregunta de hoy es: ¿por qué? La pregunta es: ¿voy a rendirme al alfarero o voy a endurecer el barro? ¿Por qué estoy siendo quebrantado?
con estos ejemplos que estudiamos, que vimos, podemos tomar muchas cosas, pero a veces nuestro corazón necesita ser sincero ante el Señor. Yo quisiera hacer un llamado. Yo quisiera, si pudiéramos ponernos de pie y que hoy nos postráramos a Él, así, decirle: Señor, pongámonos de pie. Quizás hoy alguien está en medio de un proceso de quebrantamiento. Quizás hoy alguien esté en ese proceso, ya sea por sufrimiento, un sufrimiento que no entiende, pero una caída, por una caída que aún no se ha levantado, por una prueba que se ha extendido más de lo que se esperaba. ¿No te has puesto a pensar que quizás Dios está confiando en ti y te está preparando para algo mayor? ¿No te has puesto a pensar que quizás Dios dijo: puedes tocarlo a Él, porque yo quiero prepararlo, porque yo confío en Él, porque yo sé que Él está pasando eso, pero yo no voy a permitir más? Y el mejor lugar donde podemos estar en el quebrantamiento es exactamente donde Job estaba, en el suelo, y donde estaba David de rodillas, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios también. Donde estaba Pablo con el aguijón ahí que no entendía, pero él sabía que eso estaba, porque eso lo hacía entender que él tenía que ser humilde, humillado. Cerremos nuestros ojos. Quebranta mi vida, te entrego mi voz. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. A mi corazón, tú quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. No quiero menguar para que crezcas tú. Y hoy quiero invitarlos, si hay algo o alguien que en su corazón esté pasando tribulación y que no ha tomado la decisión de decir: Señor, yo sé que estoy haciendo esto. Quebranta mi corazón, Señor. Transforma mi vida. Si hay un proceso por el cual estamos pasando de transformación,
en nuestras vidas. Atrévanse a pasar al frente, así como hizo Job, así como hizo David. Yo me imagino a David: Señor, ¿por qué? Señor. Yo me imagino a Job: Señor, ¿por qué? Yo maldigo ese día. Yo maldigo ese día. Pero entendió lo que Dios quería. Entendió, Job entendió, David entendió, Pablo entendió. ¿Y por qué nosotros no entendemos? ¿Por qué nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios quiere? Porque Dios ha confiado en ti para transformarte, para usarte, para hacer las cosas diferentes, para marcar la diferencia. Hoy es necesario ese quebranto. Es necesario ese quebranto. Padre, gracias. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque conoces nuestros corazones, Padre. Conoces nuestras intenciones. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón se quebrante. Transforma nuestras vidas, Señor. Porque queremos ser como tú, Señor. De corazón, un corazón quebrantado, humilde y humillado, tú nos rechazas, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia, Padre.